sobre si es Semana Santa o qué semanas que estamos celebrando. ¿Qué semana se celebra? Yo quiero que se ponga de pie, mi hermano, y abra su Biblia. Recuerda que un estudio prédica. Usted puede anotar las citas bíblicas. Si no las quiere anotar, si no las quiere leer ahora, anótelas para que la busque en casa. Gracias, Y usted Señor. sepa que lo Gloria a que Dios. estamos a tratar en esta mañana está escrito en la Biblia. La Semana Santa es una semana que el mundo entero celebra. Y la celebra por conveniencia, la celebra por tradición, por costumbre. Pero, ¿qué dice Dios de la Semana Santa? Aleluya. Yo quiero que usted lea Lucas capítulo 23. Capítulo 23 y vamos a leer del 26 en adelante. Vamos a leer un poquito bastantico porque para que tenga el cuadro, el panorama bien entendible, bien visible. ¿23 qué? 23, 26. Ah, Crucifixión y muerte de Jesús. Lo tienen todo, me dicen amén. Amén. Padre Santo y bueno, te doy gracias, Dios mío, en esta hora. Bendícenos, Señor, abre nuestra mente, nuestro corazón, haznos receptiva la voz tuya, Padre Santo. Que tu palabra que vamos a tratar en esta mañana, Padre Santo, no retorne vacía. Es un estudio práctico, Padre Santo, de reflexión, Padre mío, de lo que se trata la Semana Santa. Lo que el mundo, Señor mío, no conoce de la Semana Santa. Y si la conoce, no le ha puesto el sentido que debe ponerle, Padre Dios. Aleluya. Mire lo que dice la Semana Santa, el estudio que preparé. Primero vamos a leer Lucas 23, 26. Dice la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que llevase tras Jesús. Recuerda que él lo llevó porque él quiso, porque es noble y bueno, y bondadoso y generoso. lo obligaron. Él lo obligaron a llevar la cruz. Y le seguía gran multitud del pueblo, de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ella, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas, porque y por vuestros hijos, porque he aquí vendrán días en que irán bienaventuradas los estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cúbrenos. ¿Por qué le iban a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cúbrenos? Mi hermano, lo que Cristo le dijo a esas mujeres que no lloraran por él, sino por vuestra familia, vuestros hijos, vuestras casas, venía un juicio terrible. Amén. Terrible. Gloria a Dios. Era tan grande el juicio que venía para ellos, que dice que se comían los hijos cocinados. Bendito Dios. Y era terrible, cosas que no se han visto y que muy pronto también sucederán de nuevo. Miren nomás Venezuela cómo se encuentra. ¿Qué dice? Entonces comenzaron a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cúbrenos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco ¿qué no harán? Si en Cristo Jesús estaba pasando por ese padecimiento, sufrimiento y angustia, ¿qué le puede esperar a usted y a mí en esta tierra que le servimos a Cristo? Bendito Dios. Así que cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, se crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo quiero que usted sepa que cuando Cristo dice perdónalos porque no saben lo que hacen, no es que ellos eran idiotas, tontos, que no sabían lo que hacían. Ellos sí sabían lo que hacían. Todo lo que ellos se propusieron hacer lo hicieron. Ellos planificaron matar a Cristo y lo mataron.
y propusieron levantar falso testimonio contra Cristo y lo hicieron. Entonces ahí lo que está diciendo el Padre, Cristo Jesús es, no saben el lío y el problema en que se han metido. No saben la clase de juicio que le viene encima por haber hecho lo que hicieron. Bendito Dios. Aleluya. Y Jesús decía, Padre, perdónale porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suerte. Y el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes. Escuche quién estaba mirando. El pueblo estaba mirando, los gobernantes estaban mirando y se burlaban de él diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito, con letras griegas y latinas y hebreas, que decía, este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba, diciéndole, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiéndole el otro, le reprendió diciendo, si aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación, nosotros a la verdad justamente merecemos nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este hombre reconoció a Jesús como el Salvador de su vida. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy, no mañana, ni pasado, ni en un futuro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y cuando era como la hora sexta, aleluya, santo eres Señor, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio esto dijo, verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes yo quiero que analice esta palabra, espectáculo. ¿Qué era lo que estaba sucediendo allí para toda la humanidad y toda la gente? Un espectáculo. Un espectáculo. Aleluya. Qué tristeza. Un espectáculo. Golpeándose entonces y viendo lo que había acontecido, se volvieron golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos, las mujeres que le habían seguido desde Galilea, estaban lejos mirando estas cosas. Aleluya. Gracias, Señor. Padre Santo, por tu palabra. Yo quiero que se siente, mi amado hermano. Si tiene lápiz para escribir, anote la cita bíblica. Si no, entonces oiga. Un espectáculo. Un espectáculo es una función al aire libre, con el fin de entretenerse, con el fin de divertirse, con el fin de reírse mucho, con el fin de pasar un tiempo, con el fin de sentirse gozoso. El pueblo, la gente y todos se complacían viendo el espectáculo. Escuche bien. Produciendo el espectáculo un derramamiento de sangre, una completa y malos pensamientos perversos, produciendo aún hasta la muerte. El espectáculo era un disfrute para ellos oír los gritos desesperados, los lamentos de la gente y ver un ser humano despedazándose con otro. Era para ellos un gozo.
y eso le llamamos nosotros Semana Santa. Porque esto está corriendo la Semana Mayor, esto está corriendo la Semana Grande, esto está corriendo lo que el mundo tiene por Semana Santa, el mundo entero, bendito Dios. Ahora, la Semana Santa es la semana más violenta de todos los tiempos que han existido. Bendito Dios. La Semana Santa es también la semana llamada Mayor, porque ha hecho historia en la humanidad por generaciones enteras, enseñándole como Semana Santa una religión tradicional, vacía, dañina y destructora. Escuche, que en vez de acercarlo a Dios, lo aleja de Dios. Yo me acuerdo que yo iba a la Semana Santa los viernes y en las largas procesiones, detrás de muñecos, 1 hora, 2 horas de una procesión, creyendo que le servía a Dios. ¿Y de qué me servía eso? De nada. Entonces, la Semana Santa es la semana más cruel que ha podido existir de todas las semanas, porque ha hecho historia de generación en generación y se enseña como una religión tradicional, vacía, dañina y destructora, que aleja al hombre de Dios. Colosenses capítulo 2 y verso 8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. O sea, eso se enseña como tradición religiosa, pero no edifica en nada, y el Señor nos dice a nosotros: mirad que nadie os engañe. Tenemos que estar con los ojos abiertos, bien despiertos, y lo hemos visto. En estos días la humanidad celebra Semana Santa, se purifica sin Cristo, se santifica sin Cristo, sus cultos están sin Cristo, sus procesiones idolátricas, que son una verdadera ignominia, completamente pagana, exhibida, pagana. Ignominia significa exhibición públicamente. Y usted quiere saber a dónde debemos esa exhibición públicamente, vamos a Segunda de Reyes, capítulo 17. Segunda de Reyes. Alabado sea el nombre de Amén. Dios. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Mi alma te adora. Segunda de Reyes, capítulo 17. Yo quiero que usted vea allí lo que significa ignominia. Porque ignominia nosotros oímos la palabra, pero a veces no le damos el sentido, no examinamos en verdad lo que significa. Ignoramos el verdadero sentido, lo que significa. 17. Yo quiero que leamos 17, 28. 17, 28. Mi alma te adora, Jesús. No cese la alabanza, mi hermano. Gloria a Dios. Que el Señor le gusta que usted le alabe. Si usted se llama pueblo de Jesucristo, alabe al Señor. Y el del Salmo 150 dice, el verso 6, todo lo que respire, alabe a Jehová. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, Segunda de Reyes, capítulo 17 y verso 28. Y lo leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice, y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivos de Samaria y habitó en Betel y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Pero cada nación se hizo ¿qué? Dioses. Será diferente a las situaciones que vivimos ahora, que cada pueblo tiene sus dioses, cada ciudad tiene sus dioses, cada país tiene sus dioses, sus medios de adoración, y aquí está diciendo, cada nación se hizo sus dioses y los pusieron en los templos, en los lugares altos que habían hecho de los de Samaria.
cada nación en la ciudad donde habitaba. Y ve lo que dice, los de Babilonia hicieron a Sucot, Benó. Los de Cuta hicieron a Negal. Los de Amad hicieron a Sima. Los hebeos hicieron a Nias. Los de Tarta hicieron a los de Serbabaín. Y quemaban, miren, el culto de ellos, quemaban a sus hijos en el juego, para adorar a Namelé, dioses de Serbabaín. Temían a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos, que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Temían a Jehová y honraban a sus dioses, según las costumbres de las naciones de donde habían sido. Hasta el día de hoy hacen como antes. Ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley, ni los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, el cual puso por nombre Israel. Esa misma conducta y ese mismo patrón se está viviendo hoy en el mundo entero. Todo el mundo dice servirle a Dios, todo el mundo dice tener un Dios, pero todo el mundo no conoce a Dios. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios, sí, Señor. Por eso se cuento de que todos somos hijos de Dios. Usted será hermano del criminal más grande, el asesino más grande, el narcotraficante más grande, del que quiera, pero yo no. Hermano se le llama al que vive la misma fe cristiana. Amén, gloria a Dios. Al que se ha lavado con la sangre de La Jesucristo. sangre de Al que ha confesado a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Amén. Al que le teme a Dios y hace justicia. Gloria a El Dios. que ama a su hermano y no le hace daño a su prójimo. Aleluya. Ese es hermano. Gloria a Bendito Dios. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Bendito el nombre de Jesucristo. ¿Cree que con levantar, dizque entre comillas, una Semana Santa, entonces ya se congraciaron con Dios y pueden hacer el resto del año lo que ellos les antoja y lo que quieren? La Biblia no enseña eso. Lucas capítulo 1 y verso 74, yo quiero que lo lea. Si el que primero lo tenga me lo lee, por favor. Dice la palabra ahí, el librado de nuestros enemigos. ¿Cuál es el enemigo mío? El pecado. ¿Cuál es el enemigo suyo? El pecado. Librados de nuestros enemigos, sin temor le sirvamos en santidad y en justicia delante de Él todos, Amén. todos los días. Dice Lucas, que librados de Ya. nuestros enemigos, sin temor Sirvamos. sin temor les sirvamos, les sirviéramos, les serviríamos. Que librados de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos. En santidad, en justicia, delante de Él. Todos, dice algunos días, No, todos nuestros días. todos nuestros días. Así que es un mandamiento de la palabra de Dios, vivir en santidad y en justicia todos los días de nuestra vida. No una semana, no un mes, no 2 meses, sino todos los días. Y cuando está hablando de santidad, no está hablando de que usted se meta en una vitrina de vidrio y lo sellen con silicón por todos los 4 lados. Está hablando de que la santidad es el don que Dios nos da a nosotros Una conducta. para reforzarnos en la fe, en el conocimiento de Dios y tener la autoridad del Espíritu Santo para rechazar cualquier oportunidad de pecado que usted tenga. Eso es santidad, Amén. Mario. Sí. Es santidad. No es que, que estés exento de cometer faltas. No. Es que tú tienes el poder de la autoridad de parte del Espíritu Santo de decirle no a la borrachera, no al adulterio, no a la mentira, no al pecado. Cuando tú dices no al pecado, estás santificando. Aleluya.
Gloria a Dios. Aleluya. Sí, Señor. Eso Gloria a se Dios. llama santidad. La Semana Santa que se conmemora en este tiempo es la semana más cruel e injusta de todos los tiempos, en donde el Salvador, Rey y Señor del universo y de la humanidad, tuvo que cargar su arma de ejecución, su instrumento de ejecución. ¿Ustedes no habían notado que hay iglesias cristianas evangélicas que también adoran la cruz y cargan la crucecita en el pecho? Yo no sé qué clase de cristiano puede ser ese hombre, porque yo le voy a decir algo. ¿Se atrevería usted a cargar el cuchillo o el puñal en el pecho colgado en una cadena porque con ese puñal le dieron muerte a su hijo, a su pariente, a su ser querido? Jamás ni nunca. Pues la cruz, mi hermano, es el arma letal con que le dieron muerte a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria a Dios. Sí, Señor. Esa es la cruz, esa es la, vamos a decir, el puñal o la espada con que le dieron muerte a nuestro Salvador. Bendito Dios. Y dice allí, Gloria a Dios. Gloria a Dios. dice allí, es la semana de burla, de escarnio, de horrible sufrimiento, de terrible agonía. En su muerte, aleluya, se confabuló toda la gente, los populachos, la gente que odiaba a Cristo, los impíos, que no querían nada con Él. Eso lo vemos en Lucas capítulo 22. Yo quiero que no me pierda la Biblia, que esté pendiente. Aleluya. Porque esto es importante. Usted dirá, ¿qué mensaje más raro? Sí, estos mensajes no se predican, no se enseñan. La gente ignora que la Semana Santa que celebra el mundo entero es la semana más mala y perversa y torcida delante de Dios. Y le voy a decir algo más. Es una blasfemia llamarle Semana Santa. Una blasfemia, si lo quiere saber. Mire 22, Lucas 22, 1 al 2. Estaba cerca la fiesta de las panes sin levadura, que se le llama la Pascua. Los principales, ¿quiénes? Sacerdotes. Los escribas. Buscaban cómo matarle. Oiga, la Semana Santa. Aleluya. Buscaban cómo matarle a Cristo. Había en su corazón veneno, un odio, una rabia, un enojo. Bendito Dios. Y le llamamos Semana Santa a esto. Buscaban cómo matarle porque temían al pueblo. Y entonces Satanás entró, Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue que habló con los principales sacerdotes, con los jefes de la guardia y cómo se lo iban a entregar. Ellos se pusieron muy contentos porque tenían un demonio al lado de ellos. Tenían otro religioso, para que usted vea que, como dice el dicho, el vestuario no hace el monje. Este era uno de los discípulos de Cristo. Este andaba con Cristo. Yo me lo imagino predicando a Cristo, haciendo milagros, haciendo prodigios, maravillas, comiendo con el Señor. En la iglesia, mi hermano, qué tristeza. Ahí sentadito. Aleluya. Entonces vemos nosotros que se confabularon para darle muerte al Señor. Los gobernantes, los sacerdotes, los ancianos, los escribas, los fariseos buscaban cómo eliminar al Señor y dador de la vida. ¿Llamaremos Semana Santa a esto? Un día ellos decían, Rey de los judíos, Hosana, gloria a Dios en la altura. Y 5 días después decían, ¿qué? Crucifícale, crucifícale, crucifícale. ¿Le podemos llamar Semana Santa a esto? Bendito Dios.
Mateo capítulo 27 del 1 al 2. El que lo tenga por favor me lo lee. Alabado Dios. Yo le estoy trayendo esto para que usted sepa que la Semana Santa es muy diferente a la que el mundo entero celebra. Ahora mismo la gente celebra Semana Santa, lo primero que quieren es las playas, los ríos, los balnearios, cómo celebrar, cómo emborracharse, cómo embriagarse, en fin, cantidad y multitud de cosas que no tienen que ver nada con la obra de Dios. Mateo 27, del 1 al 2, léemelo por favor. Amén. Léelo, hermano. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. ¿Ahora te está viendo? Lo que había en el corazón de esta gente era odio, veneno, rabia, odio. Eso es lo que había. Y tramaban entre ellos mismos todos cómo vamos a eliminar al dador de la vida. Planificado. Y vamos a decir nosotros que no saben lo que hacen. Cristo lo, Padre, perdónale porque no saben lo que hacen. Pero es que ese es el amor de Dios. Y no es que no sepan lo que hacen. Es que no saben la clase de juicio y el tremendo lío que se han metido. Lo que le viene a ellos. Porque Cristo dice en el Apocalipsis que aún los que le dieron muerte, los que le traspasaron, se levantarán de las tumbas para ser juzgados. O sea que tienen su tremendo juicio en espera. Bendito Dios. Aleluya. Llamaremos nosotros Semana Santa a esto. Juan 19, 6, por favor. Gloria a Dios. Si lo tenga, por favor, me lo lee. Juan 19:6. Juan 19, 6. Gloria a Dios. Amén. Que ayúdenme a leer esos versos, mi hermano, porque un estudio. 19:6. Sí. Dice así en el nombre de Cristo Jesús. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Aleluya. Wow, gloria a Dios. Pilato, aparentemente usted lo ve sin culpa, inocente. Pero Pilato, dice la Biblia, que él siendo rey tenía la plena autoridad y entregarle en libertad, completa libertad, porque es inocente. Él reconoció que Cristo era completamente inocente y no tenía culpabilidad para condenarle a muerte. En otro capítulo que vamos a leer ahora, vemos nosotros que cogió agua y se lavó la mano y dice: libre de sangre estoy yo, allá ustedes. Ahora lo van a leer, bendito Dios. Lucas, Mateo capítulo 26, versos 3 al 5. Mateo 26, del 3 al 5. No lo embolaten en el libro de Mateo, perdón, vamos a leer 3 versos bíblicos ahorita. Amén. Léalo, hermano. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás. Y estuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarlo. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Tramadores de Ellos maldad. estaban haciendo lo suyo, pero Estaban haciendo lo suyo en secreto, silencio. Porque la gente lo tenían por profeta, lo tenían como el Señor. La gente amaba a Jesús, muchos. Pero había muchísimos que lo odiaban. Y dice que se pusieron de acuerdo ellos y tramaron cómo darle muerte al Señor Jesucristo. Ahí vimos el 26, 65, 68. 26, 65 y 68. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de este testigo? He aquí, ahora mismo, oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte.
Porque dijo ¿qué? Que era el Hijo de Dios. Porque le preguntó, ¿tú eres el Hijo de Dios? ¿Eres el rey de los judíos? Y dijo, sí, lo soy. Ahora es rey de muerte. Habla remado, dicen ellos. Para que usted vea lo que es un religioso, mi hermano empedernido. Un religioso no tiene conocimiento de la palabra de Dios. Un religioso se basa a las enseñanzas de los sacerdotes preparados y capacitados para engañar a las almas y conducirlas al mismísimo infierno. Es un religioso. Yo era religioso antes de conocer el Evangelio de Jesucristo. Pero cuando yo conocí el Evangelio de Cristo, la Biblia dice en Juan capítulo 8 y verso 32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Conoceréis la verdad os hará libres. Eso es, mi hermano, la verdadera palabra de Dios. Yo no les vengo a traer cuentos chinos aquí, ni mucho menos. Bendito Dios. Vemos nosotros entonces esta gente con la ira, enojo, violencia, destrucción, corazones religiosos pervertidos, cóleras aceleradas y todo lo tenían ellos tramado para destruir a Cristo. Aleluya. Mateo 29, 24, 31. 31. No, es Mateo. 29 no, pastor. ¿Ah? 29 no, tiene 28. Primero 28 entonces. Es 28. No, sí, tengo mal anotado el número. No, pero ese no es entonces. Léalo a ver, 28, 24, 31. No hay. 28, ¿no? Lucas 22, 63. A su nombre, gloria. Lucas 22, 63. ¿Qué dice ahí? Mire, le llamamos nosotros Semana Santa a esto que usted va a leer, hermano. 22:63. Léalo. Amén. Y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. Y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas injuriándole. Burladores, le tapaban los ojos, le decían profetiza. Usted sabe que le daban con una caña, con un palo en la cabeza, y usted sabe que él tenía una corona de espinas que le habían puesto a ellos, y esas espinas se le enchufaban más en la cabeza, en el cráneo. Es una tortura terrible. Eso era un ejemplo del mismo diablo, unos demonios. Bendito Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Lucas 19, 35. Jesús lloró por Jerusalén, mi hermano. 19. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Bendito Dios. Gloria a Dios. Corazones insensibles, mi hermano, viendo las maravillas del Señor, viendo todas las cosas poderosas que hacía el Señor Jesucristo, y a ellos no les importó nada. Ahora leamos Lucas capítulo 7, verso 23. Ahora, todo el veneno que ellos tenían en su corazón se soltó contra el santo, el inmaculado Hijo de Dios, el Emmanuel, que es Dios con nosotros, el único que tiene poder para salvarles. El cuadro más grande y más perfecto que vemos es el que acabamos de leer en Lucas 23, pero vemos nosotros las barbaridades, la violencia, los sanguinarios, que son los religiosos, y los religiosos de todos los tiempos de la historia de la humanidad. Gloria a Dios. Blasfemamos cuando llamamos Semana Santa a la semana
más cruel y traicionera de este tiempo. Gloria a Dios. Blasfemamos. Mire lo que dice Lucas 7:23. Lucas 7:23, 22. Lea 22, 23. Y respondiendo Jesús les dijo, id haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Ahí vemos nosotros la caída de la humanidad que rechazó a Cristo, que le causaron tanto daño y tanto dolor. Bendito Dios. Dice ahí, que si Cristo no hubiese muerto, estaríamos perdidos y sin salvación. Si Cristo se hubiese quedado en la cruz, seríamos los más pobres y miserables. Si Cristo se hubiera quedado en la tumba, estaríamos perdidos, sin Dios, sin fe y sin esperanza. Ahora, los creyentes no siguen mitos, tampoco siguen filosofía. Los creyentes no somos seguidores de hombres humanos que mueren y termina su esperanza. Nosotros seguimos a un Cristo vivo y de poder, a un Cristo que dio la vida, a un Cristo que es autor de la fe, aleluya, y un Cristo que es poderoso para resucitar de entre los muertos, porque la muerte no podía retenerlo a él. Hechos 2:24. Gloria a Dios. La muerte jamás podía retener a Cristo, jamás. Autor. Hechos 2:24. Amén. Véalo, hermanita, por favor. Gloria a Dios. Al cual Dios levantó, suelto los Del dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese detenido por ella. Amén. Gloria a Dios. Cristo no podía quedarse en la tumba. Aleluya. Cristo tenía que levantar entre los muertos. Es imposible quedarse en la tumba. Es el autor de la vida, es el autor de la resurrección, es el que nos ofrece a nosotros vida eterna. Él es el que nos dice a nosotros que nos vamos a levantar de la tumba, nosotros también. Y no para andar por aquí mendigando, comiendo pan. Es para irnos a la presencia misma del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Filipenses 1:21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Aleluya, santo eres. Autor de la resurrección, dice Juan 11:25. Jesús les dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Amén. Juan 11:25. Amén. Y así lo dice, ¿crees esto? Amén. Aleluya. O sea, no lo dudes, hermano y hermana. La promesa no te la hago yo. Estas palabras no son mías. Estas palabras son de la boca del Señor Jesucristo. Gloria a Y Dios. dice Lucas 3:7. El que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, esparrama. Esparrama. Dice, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Y el que no da el fruto de Cristo, cortado, talado y echado al fuego. Gloria a Dios. Aleluya. Santo eres. Hay un reproche que le dice el Señor a Tomás. Cuando le dice, Señor, muéstranos al Padre. Y él le dice, Tomás, tanto tiempo ando yo contigo y tú no me conoces todavía. Mateo 12:30. El Padre y yo somos uno solo. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que ha visto al Padre, ¿cómo lo va a ver? En el Espíritu Santo. Lucas 6:46 le dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no creéis a lo que yo te mando? ¿Por qué? Esta palabra, tenemos que creer la palabra de Dios, el mandamiento divino, porque esta no es palabra mía, sino palabra del Señor Jesucristo. Cristo siendo Dios, no escatimó ser igual a Dios, para tener de qué gloriarse, sino que se despojó hasta lo sumo, se hizo humano para tener compasión de usted y de mí, para poder salvarle a usted
y salvarme a mí. Por eso le hizo hombre. Y eso dice Filipenses capítulo 2 y verso 6, léamelo por favor. Filipenses capítulo 2 y verso 6. Como hombre tuvo sed, como hombre sintió dolor, como hombre sufrió angustia, como hombre Cristo fue maltratado, como hombre Cristo fue crucificado, como hombre fue asesinado, pero en ese sufrimiento y en esa agonía recibió redención, nos ofrece redención. En esa forma, Él pagó el precio por nosotros para que usted y yo nos fuéramos a parar a la cruz. Esa cruz era para usted y para mí. Esa cruz no era para Cristo. Aunque Él estuvo en la cruz, fue crucificado, cayó el pecado, mire, cayó el pecado de la homosexualidad, el pecado del lesbianismo, el pecado de la idolatría, el pecado de la mentira, de todo engaño, el pecado de los crímenes, el pecado de toda aberración, pero no cometió pecado. Amén. No hizo pecado. Por eso en la cruz Él no podía morir. Él no podía morir. En la cruz Él tiene que decir, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Porque la muerte no tenía ninguna potestad sobre Cristo. La muerte no podía quitarle la vida a Cristo. Y Él tuvo que decir, Padre, en tus manos. Tú me la diste, ahora yo la pongo en tus manos otra vez, Padre mío. Aleluya. Por eso el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla, en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Aleluya. Aleluya. Santo es el Señor. Mi alma te adora, Jesús. Y le vamos a llamar nosotros Semana Santa, a esta semana cruel y traidora, a esta semana traicionera. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. El grito de desesperación que Cristo hizo en la cruz del Calvario no era un grito de derrota, sino un grito de victoria. Porque ahí venció la muerte y ahí nos hizo el regalo más grande que todo ser humano puede experimentar. ¿Cuál? La vida eterna en la presencia de Cristo. Ese es el regalo más grande, el ofrecimiento más grande y el anhelo más grande de cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Bendito Dios. Leamos Juan 10, 17 al 18. Juan 10, capítulo 10 y verso 17 al 18. Juan 10, Léalo, 17 al 18. Gloria a Dios. Amén. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Amén. Amén. ¿Quién le iba a quitar la vida a Cristo? Gloria a Dios. El diablo no podía tocarle. Él de su propia voluntad, para poderle rescatar a usted y a mí, puso su vida en expiación, por su propia voluntad. Amén. Por el amor